Iniciaremos la plática de los aspectos éticos y legales de la investigación. El objetivo es conocer los aspectos éticos y legales que regulan a la investigación. Abordaremos algunas consideraciones generales. Ética, del griego ethos, que significa costumbre o hábito, y de ethos, guarida y posteriormente carácter. Con base en las fuentes bibliográficas consultadas, se desprenden diversas definiciones. Una de ellas es parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre, o conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad. Carácter moral que orienta hacia el bien, también referida como el estudio de la moralidad, una reflexión y análisis cuidadosas y sistemáticas de las decisiones y comportamientos morales, ya sean pasados, presentes o futuros. Cabe mencionar a la ética médica, que es la disciplina que fomenta la buena práctica médica mediante la búsqueda del beneficio del paciente, dirigida a preservar su dignidad, su salud y su vida. Moral, del latín mores, significa costumbre o conjunto de costumbres. Se refiere a la ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia, considerándose como condición de las acciones humanas que las hace buenas o que las hace malas. Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales, y provee los principios para la conducta más apropiada del ser humano respecto a la vida. También no hay que dejar a un lado a la dignidad humana. Este término incluye el respeto a la vida en todas sus formas, sin distinciones de ninguna especie y sin limitaciones temporales. Se considera como la capacidad de decidir libre y racionalmente cualquier modelo de conducta, que la consecuente exigencia de respeto por parte de los demás. Es el valor fundador de los derechos humanos. La universalidad de los derechos humanos exige fortalecer la base misma de su validez para toda persona, que es la dignidad humana. Todos los seres humanos son igualmente valiosos y merecedores de respeto a sus derechos humanos. Los campos de la ética. Estos campos son aplicados principalmente en tres rubros: en la medicina, la práctica médica asistencial; en la educación, en diversos ámbitos; y en la investigación, que es el campo que nos estamos ocupando. Para realizar la investigación, los científicos, médicos y personas que se dedican a esta actividad deben observar los diversos documentos éticos, como por ejemplo, entre ellos está el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, Pautas Éticas Internacionales para la Investigación y Experimentación Biomédica en Seres Humanos, y el marco jurídico que exista en su país y que deben de observar y considerar en cada investigación que se realice. Los principios bioéticos o principios fundamentales, como se les conoce, vamos a definir 4, entre los más principales: el principio de autonomía, de beneficencia, no maleficencia y de justicia. El principio de beneficencia se refiere a la obligación moral de actuar en beneficio de otros. Muchos actos de beneficencia son obligatorios. Impone una obligación de ayudar a otros a promover sus importantes y legítimos intereses. Pretende hacer, producir o realizar el bien. Obliga al profesional de la salud a poner el máximo empeño en atender al paciente y hacer cuanto pueda para mejorar su salud, de la forma que considere más adecuada. Es un principio ético básico que se aplica primariamente al paciente, aunque también a otros que pueden beneficiarse de un avance médico en particular. Es el principio ético primero de las actuaciones médicas y responde al fin primario de la medicina, que es el promover el bien para el enfermo y la sociedad. En él se han fundamentado los códigos médicos.
como el juramento de Hipócrates. Los elementos que se incluyen en este principio son todos los que implican una acción de beneficio que haga o fomente el bien, prevenga o contrarreste el mal o daño. Adicionalmente, todos los que implican la omisión o la ausencia de actos que pudiesen ocasionar un daño o perjuicio. Principio de no maleficencia. El término maleficencia deriva de los vocablos latinos malum, mal, y facere, hacer. Con el no primitivo anterior al término se indica la negación a hacer el mal, o lo que es lo mismo, con el adagio latino malum vitandum, de evitar el mal. Es la formulación negativa de beneficencia que nos obliga a promover el bien. Aquí se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana. También expresa la obligación de no producir daño intencionadamente. En la ética médica se ha asociado estrechamente al dicho primum nocere, sobre todo o antes de nada, no hacer daño. El principio de no maleficencia es a veces incluido en el de beneficencia, pero la obligación de no hacer daño intencionadamente es totalmente distinta a la obligación de hacer el bien a los demás. El principio de no maleficencia generalmente se explica a través del concepto de daño. La no maleficencia contiene 4 obligaciones generales. No se debe hacer mal o daño en cualquiera de sus formas. Se debe prevenir el mal o daño, lo cual incluye la negligencia. Se debe remover el mal o daño, el cual puede ser conceptuado de muchas maneras. Se debe hacer o promover el bien y tiene que ver más con el principio de beneficencia. Principio de autonomía. Capacidad de todo individuo de gobernarse por una norma que él mismo acepta, sin ningún tipo de coerción. Es la capacidad de optar por aquellas normas y valores que el ser humano estima como racional y universalmente válidas. Conlleva el derecho a ser respetado en las decisiones que una persona tome sobre sí misma sin perjudicar a otros. En este principio se toma en consideración por lo menos 2 vertientes ético-morales fundamentales. El respeto por la autonomía del individuo, que se sustenta esencialmente en el respeto de la capacidad que tienen las personas para su autodeterminación en relación con las determinadas opciones individuales de que se disponen, y protección de los individuos con deficiencias o disminución de su autonomía, en el que se plantea y exige que todas aquellas personas que sean vulnerables o dependientes resulten debidamente protegidas contra cualquier intención de daño o abuso por otras partes. Principio de justicia. En este principio se sustenta en la obligación ética de dar a cada una de las personas lo que verdaderamente necesita o le corresponde, en consecuencia con lo que se considera correcto y apropiado desde el punto de vista moral. También se refiere a la obligación de igualdad en los tratamientos y respecto del Estado en la distribución equitativa de los recursos para prestar los servicios de salud, investigación, etc., y la justicia se ha identificado con la equidad, con proporcionar a cada uno lo que le corresponde. Aspectos relevantes para la protección de los derechos y bienestar de los individuos de la investigación. Principalmente, en toda investigación, se debe de contar y de realizar con el consentimiento informado. No se puede realizar ninguna investigación si no se obtiene este documento, que se abordará más adelante. Se debe preservar la privacidad, intimidad y confidencialidad de los sujetos participantes durante toda la investigación. El anonimato de la información obtenida en los estudios, así como manejar y preservar adecuadamente esta información. Y seguir los lineamientos éticos y legales, tanto internacionales y locales, que rigen a la investigación. Uno de los documentos éticos más importantes es el Código de Nuremberg, que fue creado en 1947.
Aquí tenemos principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. La investigación científica ha producido grandes beneficios sociales, pero también dilemas éticos. El reporte de abusos contra seres humanos que participaron en experimentos médicos hicieron que la atención pública se ocupara de estos dilemas o problemas. El Código de Nuremberg se redactó como un conjunto de normas para los científicos que realizaron experimentos biomédicos en prisioneros de campos de concentración, y fue el prototipo de códigos posteriores para asegurar que las investigaciones que incluyan a seres humanos se lleven de manera ética. Existe evidencia importante que la investigación científica sobre seres humanos es benéfica, si se mantiene dentro de los límites razonablemente definidos del campo de la ética general de la profesión médica, y deben observarse ciertos principios éticos básicos. Consentimiento voluntario. El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. La persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento, que debe estar con la libertad de escoger sin la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo para participar en el experimento, y que debe tener el suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Experimento benéfico. El experimento debe realizarse con la finalidad de obtener resultados fructíferos o benéficos para el bien de la sociedad, que no sean asequibles mediante otros métodos o medios de estudio, y no debe de ser de naturaleza aleatoria o innecesaria. Experimentación animal previa. El experimento debe diseñarse y basarse en los resultados obtenidos mediante la experimentación previa con animales y el pleno conocimiento de la historia natural, de la enfermedad o del problema en estudio, de modo que los resultados anticipados justifiquen la realización del experimento. Evitar daños y sufrimientos. El experimento debe ser conducido de manera tal que evite todo sufrimiento o daño innecesario físico o mental a los sujetos participantes. Ningún experimento que suponga muerte o lesión irreparable. No debe realizarse experimento alguno cuando hay una razón a priori para suponer que puede ocurrir la muerte o una lesión irreparable, excepto quizá en los experimentos en los que los médicos investigadores son también sujetos de experimentación. El grado de riesgo. El riesgo tomado no debe exceder nunca el determinado por la importancia humanitaria del problema que ha de resolver el experimento. Precauciones adecuadas e instalaciones óptimas. Se deben tomar las precauciones adecuadas y disponer de las instalaciones óptimas para proteger al sujeto implicado de las posibilidades e inclusiones remotas de lesión, incapacidad o muerte. Experimento dirigido por profesionales calificados. El experimento debe ser conducido únicamente por personas científicas calificadas. En todas las fases del experimento se requiere la máxima precaución y capacidad técnica de los que lo dirigen o toman parte en el mismo. Libertad del sujeto para terminar el experimento, asimismo libertad del científico para terminar el experimento. Durante el curso del experimento, el sujeto humano debe tener la libertad de poder finalizarlo si llega a un estado físico o mental en el que la continuación del experimento le parece imposible. De igual forma, en cualquier momento durante el curso del experimento, el científico que lo realiza debe estar preparado para interrumpirlo si tiene razones para creer que la continuación del experimento puede provocar lesión, incapacidad o muerte al sujeto en la experimentación. Declaración de Helsinki. Otro de los documentos éticos que se deben conocer y consultar es este. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos que sirvan para orientar a los médicos y a otras personas que realizan investigación médica en seres humanos.
Es misión del médico salvaguardar la salud de las personas. Su conocimiento y conciencia están dedicados al cumplimiento de esta misión. El progreso de la medicina se basa en la investigación, en la cual muchas veces tiene que recurrir a la experimentación en seres humanos, y la preocupación por el bienestar de los seres humanos debe tener siempre primacía sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos es mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos y comprender la etiología y patogenia de las enfermedades. La finalidad de la investigación biomédica que implica a personas deben ser la de mejorar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos y el conocimiento de la etiología y patogénesis de la enfermedad. En la práctica médica actual, la mayoría de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos o profilácticos siempre van a implicar riesgos. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que los requisitos internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico disminuya o elimine cualquier medida de protección para los seres humanos establecida en esta declaración. Como lo mencionamos anteriormente, el consentimiento informado, que puede tener dos vertientes. Una, en el ámbito médico para una atención directamente o en un proceso de investigación como es el tema que estamos abordando. En el área médica, el consentimiento informado es el acto de decisión libre y voluntaria realizado por una persona competente, por el cual acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundado en la comprensión de la información revelada respecto de los riesgos y beneficios que le pueden ocasionar. El consentimiento válidamente informado es una de las aportaciones más valiosas del derecho a la práctica médica. Más allá de ser un acto jurídico o normativo, es un acto de comunicación entre el médico y el paciente que legitima el acto médico y otorga obligaciones y derechos recíprocos. También es un deber de los profesionales de la salud el proporcionar información suficiente e idónea para que el paciente, a través del consentimiento informado, ejerza su derecho al respecto a su autonomía y otorgue su permiso, toda vez que las acciones planteadas se realizarán en beneficio y no maleficio. Algunos elementos básicos que debe contener el consentimiento informado son los siguientes. Es un proceso y no un acontecimiento aislado en la relación médico-paciente. Se sustenta en la voluntariedad. Se basa en la información transmitida en cantidad suficiente. La información debe ser comprensible. Y se debe hacer parte de que se está ante un individuo competente y capaz. Las decisiones le corresponden al paciente y no a los médicos. El consentimiento informado en investigación. De acuerdo al Código de Nuremberg, la obtención del consentimiento informado y voluntario de los sujetos humanos es absolutamente esencial. Su aplicación constituye una forma de proteger a los participantes de posibles riesgos derivados de los estudios de investigación. De acuerdo al Consejo de las Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, el consentimiento informado es la decisión de participar en una investigación tomada por un individuo competente que ha recibido la información necesaria, la ha comprendido adecuadamente y la ha considerado, y toma la decisión sin haber sido sometido a coerción, intimidación, influencias o incentivos indebidos. La carta de consentimiento es un requisito indispensable para solicitar la autorización de un proyecto o protocolo de investigación que involucre siempre a los sujetos humanos. Elaborar un formato tiene por objeto facilitar el procedimiento del consentimiento y el Comité de Ética en Investigación es el encargado de revisar y, en su caso, aprobar la carta de consentimiento formulada por el investigador. El formato de consentimiento debe incluir los siguientes apartados.
Logotipo de las instituciones participantes. Título del estudio. Grupo de población al que se aplica. Introducción. Objetivos. Procedimientos. Beneficios y riesgos. El formato. Estrategias para guardar la confidencialidad de la información. Participación voluntaria o retiro del estudio en cualquier momento. Datos de contacto del investigador principal y del presidente del Comité de Ética e Investigación en turno, nombre y firma de los participantes y nombre y firma de 2 testigos, su dirección y su relación con la persona que participa.